Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un poco sobre preguntas sobre el tema de comunicación del curso de lenguaje. Vamos a responder preguntas sobre este examen de admisión de San Marcos. Tenemos aquí una pregunta de examen de admisión de San Marcos del año 89. Dice, los elementos básicos del proceso de la comunicación son, y nos dan 5 alternativas. Si recordamos un poco de nuestra teoría estudiada en videos anteriores, recordamos que tenemos varios elementos, ¿verdad? Que son el emisor, el canal, el código, el mensaje, el referente, tenemos al receptor y a lo que viene a ser el contexto, ¿verdad? Básicamente son 7, ¿verdad? 7 elementos, pero ¿cuáles son los más primordiales? Analizando aquí las alternativas tenemos, por ejemplo, alternativa A, emisor, canal, mensaje, receptor. Alternativa B, fuente, señal, transmisor, decodificador. Aquí tenemos una posible eliminación porque fuente no está, transmisor tampoco está escrito en la teoría. C, emisor, mensaje, ruido, receptor. Ruido no es un elemento de la comunicación, sino es un factor. Entonces lo eliminamos. D, fuente, emisor, transmisor, receptor. Fuente tampoco es un elemento fijo de la comunicación. Y la E, emisor, señal, mensaje, transmisor. Señal obviamente es de la comunicación, pero no, y transmisor tampoco es parte de la comunicación. No son elementos básicos de la comunicación. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Marcar sería la respuesta a la alternativa A, emisor, canal, mensaje, receptor. He visto que muchas personas dicen que el código es importante para que haya comunicación, si no, no habría comunicación. Pero déjenme recordarles que el código es un elemento, bueno, es parte del elemento de la comunicación, la cual puede ser verbal y no verbal. Y obviamente si no hay código es porque no es verbal. Así que podría ser parte, ¿no?, de las respuestas. Pero en este caso no nos ponen. Pero básicamente lo más primordial yo creo que es emisor, receptor, canal y mensaje. Porque el mensaje obviamente se envía con una clase de código, sea verbal o no verbal. Siempre y cuando haya una comunicación. Puede ser a través de señas. Entonces la respuesta alternativa a marcar sería la alternativa A. Ok. Pregunta número 2. San Marcos 91. Para que haya comunicación entre el escritor y el lector es necesario que, ahí está la pregunta. Podemos definir que para que haya comunicación, como dice bien acá en esta teoría, tiene que haber una, ¿verdad?, en lo que es el código. El código lo debe conocer tanto el emisor como el receptor para que exista comunicación. Si digamos una persona está comunicándose con otra persona a través de señas y la otra persona no entiende las señas, bueno, de lo que trata de decir, obviamente no va a haber una comunicación tan fructuosa. Entonces dice, para que haya comunicación entre escritor y el lector, obviamente está refiriendo que no hay una comunicación personalmente entre ellos. Es necesario que, obviamente, si es escritor y lector, obviamente tiene que haber un tipo de código presente ahí, que es el lenguaje. Entonces sería alternativa A, el lenguaje esté alfabetizado. B, el texto escrito no sea denso. C, el lector tenga el dominio del tema. D, el lector conozca bien las grafías, letras o palabras, bien las grafías y los signos de puntuación. Y ambos manejen el mismo código lingüístico. Creo que la respuesta está bien obvia, que es la alternativa E. Obviamente porque ambos tienen que manejar el mismo código, lenguaje lingüístico. Alternativa 3. Soporte físico de la comunicación es San Marcos 93. ¿Cuál es el soporte físico de la comunicación? El soporte físico de la comunicación, ¿qué es lo que lo soporta? ¿Por dónde se va? ¿Por dónde se dirige? ¿Por dónde se lleva la comunicación? Si nos remontamos a nuestro pequeño cuadro, notamos que el canal es por donde envía el mensaje. Pues entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál es el soporte físico o el soporte físico de la comunicación? Prácticamente está relacionado con el canal, porque es donde se envía el mensaje, es la comunicación. Entonces, aquí la alternativa más estable, más clara sería la alternativa A, el canal. Es por donde el soporte físico de la comunicación sería ese, el canal. Porque es por donde se envía el mensaje según la teoría. Ok. Pregunta número 4. Dice, ¿cuál de los siguientes términos corresponde al concepto de la lengua o idioma? A ver, vamos a ver. Pregunta de San Marcos 96. Dice, A, comunicación. B, alfabeto. C, código. D, metamorfosis.
palabra. La pregunta nos habla sobre el lenguaje o idioma, y obviamente, según la teoría, el lenguaje o idioma se refiere al código el código verbal, obviamente, porque en el verbal se usa un sistema lingüístico que puede ser la lengua. En todo caso, la alternativa a marcar en la pregunta número 4 sería la alternativa C. Ok, ahí está. Pregunta número 5 dice lo siguiente, del año San Marcos 2001. En la oración te enviaré el mensaje vía fax, es la que está subrayada. La secuencia subrayada corresponde al elemento de comunicación denominado. Si nos vamos a la teoría, vemos que en el canal, en el segundo elemento de la comunicación, es el medio físico por donde circula el mensaje. Hay tres tipos: ambiental, técnico y físico. El técnico dice por teléfono, radio, discos, MP3, papel, pizarra y etc. Aquí nos alude a que te enviaré el mensaje vía fax. Dice, la secuencia subrayada corresponde al elemento de comunicación denominado vía fax. ¿No sería un soporte físico de la comunicación? En ese caso, un canal. ¿Qué tipo de canal? Ambiental, técnico, fisiológico. Técnico, obviamente, porque es por donde se envía el mensaje. Entonces, ¿cuál sería el elemento a marcar? La alternativa a marcar sería el canal. Clave D. Pregunta número 6. Del enunciado, Juan no trajo el periódico. Predomina el elemento de la comunicación denominado. Pregunta San Marcos 2009-2. Juan no trajo el periódico. Predomina el mensaje. Juan no trajo el periódico. A ver, analizando cuál es el elemento que predomina. Cuál es el que tiene más el más predominante ahí, ¿no? El que tiene más el más sustancial, más primordial. Aquí dice Juan no trajo el periódico. ¿A quién se refiere? A Juan que no trajo el periódico. El mensaje es para alguien, ¿no? Que explica que Juan no trajo el periódico, hay una negatividad ahí. Entonces, ¿qué es el elemento? ¿Cuál es el elemento que predominaría ahí? ¿Sería el mensaje? Parte, no trajo el periódico. ¿De qué se habla? De que Juan no trajo el periódico, no recibió la orden. Entonces creo que ahí en parte, si nos vamos a nuestra teoría, el elemento, el referente, es la realidad mencionada o aludida en el mensaje. Entonces ahí vemos los ejemplos de esto, es lo que se habla, ¿verdad? Hemos definido que el referente viene a ser el tema en especial. Volviendo a la pregunta, vemos que el enunciado dice Juan no trajo el periódico. El tema viene a ser de que Juan no trajo el periódico, no recibió la orden. Entonces el elemento que predomina, ¿cuál sería? Obviamente el referente. Clave alternativa B. Pasamos a la séptima pregunta y última. Dice tipos. Una condición indispensable de la comunicación oral es. Una condición indispensable de la comunicación oral es. San Marcos 2007-1. A que se dé en forma nueva. 1.3. Al acompañamiento de gestos. Que el receptor responda. Que la entonación sea adecuada. El papel del contexto situacional. Una condición indispensable de la comunicación oral es. Si nos vamos a nuestra teoría de clases de comunicación humana, encontramos el primer punto, que viene a ser por el código utilizado. Verbal o lingüista. Se caracteriza por el uso de la lengua, tanto realizada escrita como oral, y no verbal o no lingüista. Se emplean los colores, gestos, ideogramas, escritura de los chinos, dibujos, etc. Entonces notamos que la clase de comunicación humana se da, puede ser verbal o no verbal, pero implícitamente te está diciendo que tiene que ser, obviamente, claro y conciso. O sea, para que no haya ningún malentendido, para que el mensaje sea bien claro. Entonces, si nos vamos a las preguntas, dice a que se dé información nueva, el acompañamiento de gestos, que el receptor responda. Obviamente puede responder como no, pero eso se va a ver si entendió o no entendió el mensaje. Que la entonación sea la adecuada, que el papel del contexto el papel del contexto situacional. Aquí, para que uno entienda bien claro, para que no haya burrones, como se puede decir, para que no haya malos entendidos, la clave a marcar sería la entonación que sea adecuada. Para que la entonación sea la adecuada. ¿Por qué no que el receptor responda? Porque el receptor puede como responder o como no responder. Eso no es un tipo de comunicación, o no es lo indispensable en la comunicación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería lo más adecuado? Que la entonación sea la adecuada. Porque si la entonación es la adecuada en este tipo de comunicación oral, entonces lo más aceptable sería la clave alternativa de que la entonación sea adecuada en lo que respecta a la comunicación oral. Muy bien, esas son 7 preguntas. Nos vemos en el próximo tema. Chao.